Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá conectados, estar participando de este webinar. Hacía bastante tiempo que no damos un webinar y bueno, eh, quisimos en esta instancia compartirles un poco sobre cómo hacer camino en esto de automatizar pruebas a nivel de APIs. Y bueno, esperamos que les sirva. Todo esto que van a ver ahora es basado en la experiencia de Marcos y mía en los últimos proyectos bueno, queríamos compartir con ustedes para ayudarlos a transitar este camino. La agenda de este webinar va a constar como de cuatro grupos, componentes. Primero los voy a dejar con Marcos para que les hable de las pruebas automatizadas en general. Lo que queremos con esto es nivelarnos en lo que son los conceptos de testing automatizado y los distintos niveles de pruebas que tenemos, que puedan, digamos, podamos conocer rápidamente las características de cada tipo de pruebas. Luego sí, vamos a profundizar más en lo que es la automatización de pruebas a nivel de APIs, que es básicamente lo que venimos a comentarles de hoy. Vamos a mencionar qué principales desafíos nos hemos encontrado con Marcos en esto de automatizar a nivel de APIs y cómo lo logramos solucionar, cómo logramos abordar estos desafíos en base a un proceso de automatización como una hoja de ruta, ¿no? Como un mapa a seguir para la automatización. Bien. Después, como decía Emiliana, al final vamos a tener un tiempo para preguntas, para que ustedes nos pregunten o tengan alguna consulta. Así que nada, los invito a hacerlo al final para que quede, digamos, más lineal la presentación y nada. Así que, Marquitos, te dejo a ti que comiences. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Pero bueno, vamos a arrancar con esta nivelación. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre las pruebas automatizadas, que según Google, cuando hablamos de pruebas automatizadas, decimos que mediante una herramienta automatizamos el proceso de realizar una tarea y su revisión, perdón. Es decir, que no solo tenemos que automatizar el qué hacer, sino obviamente tenemos que también verificar el resultado de esas acciones, si no, no serían pruebas automatizadas. Dentro de esas pruebas automatizadas las podemos dividir en tres grandes grupos. Pasa nomás, Gastón, que son las unit test, API test y UI test. Lo representamos en modo de pirámide, ya que el enfoque tradicional de la automatización es basado en pirámide, ya que nos deberíamos basar en tener muchos test unitarios, un poco menos de test de API y al final menos test de UI. Pero vamos a arrancar por la base de esta pirámide, pasar nomás, que son hablar un poquito de la automatización de pruebas unitarias. ¿A qué me refiero con las pruebas unitarias? Es automatizar al nivel dentro del código todas las funciones y verificar que estas funciones cumplan correctamente su función de forma independiente. Pasá nomás. Las características que tiene la automatización a nivel unitario es que las pruebas son, como les decía, son de las funciones del código totalmente independientes. O sea, probamos cada una de nuestras funciones totalmente independientes sin probar cómo trabajan con las otras o cómo trabajan a nivel general. Estas pruebas, en lo que es rapidez, pueden ser ejecutadas muy rápido, ya que son mínimos los recursos que necesitamos para ejecutarlas, porque tenemos tiempos de código, tiempos de máquina, y la cobertura es de bajo nivel. O sea, no se abordan, como les decía, temas de integración, temas de la interfaz, obviamente. Y este es un enfoque de testing a nivel de caja blanca, es decir, tenemos a la vista el código y nos importa el procedimiento de cada función o cómo están hechas. Eso con respecto a test unitario. Ahora podemos pasar a la punta de nuestra pirámide, que son la automatización de pruebas a nivel de UI. ¿Qué son? Son pruebas automatizadas, también conocidas como automatización end-to-end, donde lo que
automatizamos son las acciones manuales, como si se tratara de un usuario final y verificamos las acciones del mismo. Las características, que ya vamos a mostrar en la siguiente PPT, en este caso, por ejemplo, decimos que es el testing, como decía, end-to-end del producto final. O sea, todos los componentes ya funcionando, a diferencia de la primera, que los teníamos a modo independiente, acá testeamos el producto final, todos los componentes interactuando. Se agregan los tiempos de usuario, así que es mucho más lenta el tema de cada ejecución. Ya decíamos que solo teníamos tiempos máquina en las pruebas unitarias, ahora se agregan los tiempos de usuario, las esperas, las cargas de pantalla. Eso hace que sea además de ser más lenta, tenga códigos elevados, no solo de automatización, sino de mantenimiento, ya que es bastante más dinámica la UI. Este vendría a ser un enfoque totalmente de caja negra. O sea, no nos importa cómo se realizan los procesos, sino entrada, resultado, la entrada y verificamos el resultado final, la salida. Pero lo que nos trae a este webinar es el enfoque intermedio, que son las pruebas automatizadas a nivel de API. Y acá me voy a detener porque lo que vamos a interactuar son con los web services de nuestro sistema, que es, a diferencia, no vamos tanto al código ni a la interfaz. Vamos a esta capa intermedia donde pasa nomás las características que podemos nombrar. Es eso, es que vamos a hacer, no usar la palabra híbrido que viene más adelante, pero va a ser entre medio. Por ejemplo, no vamos a testear ni interfaces ni código, pero las requests, vamos a automatizar los pedidos, que son las requests en inglés, y vamos a verificar que las response o respuestas sean las correctas, lo que nos tiene que devolver el servidor. Entonces, en este caso, la rapidez de la construcción y de la ejecución es mucho mayor al tema de automatizar ya UI, porque de vuelta tenemos interacciones un poco más ya de usuario final, pero eliminamos esos tiempos usuario. O sea, no tenemos que esperar, es request, response. Y ahí hacemos el test y la verificación. Se elimina ese tiempo y lo que nos aseguramos son dos cosas. Nos vamos a asegurar que los datos estén disponibles, los datos que requiere nuestra UI, estén disponibles desde el origen del backend y que lleguen al destino correctamente. Además de que estén disponibles, que lleguen a destino correctamente. Esto es una especie de caja gris. O sea, no nos importa tanto cómo están construidas, pero tenemos que tener en cuenta cómo necesitamos esos datos. Entonces es un enfoque. Como dice ahí, vamos a tener una mayor estabilidad en las pruebas porque la UI es súper dinámica. En cambio, a nivel de API no. Y vamos a tener una cobertura intermedia. Como decíamos, no vamos a cubrir todos los componentes, pero vamos a tener una cobertura ya más intermedia de estas dos capas que nos precedían. ¿Qué estamos excluyendo, digamos? Es testear el código fuente de las API, porque en realidad no nos importa las funciones que generan esas API, pero los datos sí, y cómo salen, si están disponibles y cómo llegan, sí. Otra opción que tenemos, que es esta última slide, es las pruebas automatizadas híbridas. ¿Qué quiero decir con pruebas automatizadas híbridas? Por eso les decía que la palabra no la quería usar antes. Es que podemos tener pruebas que incluyen varios, dos o más de los tipos anteriores. Por ejemplo, podemos realizar una prueba de UI, pero previamente hacer un test de API. O sea, como con un ejemplo práctico, un token que yo necesite, hago el request, me devuelve ese token, eso lo hice solo con pruebas de API, y después continúo haciendo pruebas de la UI, o sea, pruebas de usuario final, verificando que las mismas funcionen correctamente y además el token sea correcto y haya llegado bien. Nos parece bueno, ahora que nombramos las pruebas híbridas, que es como que resume
aclarar que todo este tipo de pruebas, lejos de ser excluyentes entre sí, son más bien complementarias. No es que, a ver, bueno, entonces hago pruebas de UI porque ya cubro las otras dos pruebas, perdón. No, porque cada una se enfoca y, como mostrábamos antes, tiene objetivos distintos. Entonces se complementan entre sí. Entonces, no porque yo tenga pruebas automatizadas de UI, voy a dejar de tener pruebas automatizadas de API o pruebas automatizadas de unitarias. Eso nos parece importantísimo dejar claro, porque son pruebas que atacan distintos aspectos de la calidad del sistema y se complementan entre sí. Nunca está de más tener un grado más de calidad en nuestros sistemas. Habiendo aclarado un poco el panorama de las pruebas automatizadas en general, los voy a dejar con Gastón, que nos va a contar cómo enfocar esto a nivel de API ya más profundamente. Bien, excelente Marcos, muchas gracias por la nivelación. Simplemente acotar, como vos decías, y remarcar que las pruebas automatizadas siempre son complementarias, ¿no? Y dadas las características que tiene cada una, es importante, digamos, pensar cómo hacer para que se complementen de la forma adecuada, ¿no? Y esto, bueno, de las pruebas automatizadas híbridas, que es lo último que presentaste, es algo que nos hemos topado con algunas situaciones de este estilo cuando automatizamos nuestros proyectos. Y bueno, y sí, digamos, se puede hacer, es algo que a veces es necesario, ¿no? Con temas de tokens, o hay que precargar algo en el backend, entonces se utilizan las APIs y luego se automatizan los flujos web. O sea, hay posibilidad de hacer ese tipo de cosas, así que no las descartemos. Pero bien, vamos a lo que mencionabas. Queríamos compartir un poco ahora cuál es la necesidad o por qué, o qué es lo más común de que nuestros clientes o en los proyectos que participamos requieran automatización de pruebas a nivel de API. ¿Está? Como que el motivo por el cual quieren incorporar pruebas automatizadas a nivel de APIs en los proyectos. Bien, lo primero que comentamos era eso de complementar pruebas existentes. A veces comenzamos automatizando, por ejemplo, en la UI o a nivel unitario, y queremos complementar con otras pruebas a nivel de APIs. Eso a veces es lo más normal, digamos, complementar pruebas existentes con pruebas automatizadas de APIs. Una ventaja que tiene el automatizar a nivel de API es que no tengo que tener una interfaz ya desarrollada y en un ambiente, digamos, ya totalmente integrado. Puedo automatizar antes, bien. Por ejemplo, si yo solamente tengo la capa de servicios o la capa del negocio que se expone a través de una API, puedo ahí empezar a automatizar y no tengo que esperar a tener, digamos, todo el sistema funcionando con toda la capa de presentación desarrollada para poder empezar a automatizar, lo cual es bueno porque arrancamos antes a automatizar, antes llegamos a una mejor cobertura de pruebas y posiblemente los errores que encontremos en ese momento salgan más baratos, o sea, menos costosos que si lo encontramos al final. Bien. También, como decía Marcos, con este enfoque de caja gris, está muy bueno porque fácilmente podemos incorporar este tipo de pruebas a ciclos de CI/CD por la rapidez en la que corren. ¿Ah? Se asemejan, digamos, los tiempos son extremadamente rápidos si los comparamos con las pruebas de UI. Las pruebas de UI tienden a demorar minutos o incluso horas. Las pruebas de APIs, en cuestión de unos minutos ya pude haber barrido todo un set de pruebas automatizadas. Entonces, son muy fáciles de enganchar en ciclos de integración continua y dan un feedback muy rápido del estado del software, lo cual es bueno para que todo el equipo de desarrollo, todo el equipo de proyecto sepa ante cualquier nueva versión, cualquier nuevo release, cómo están las pruebas de la API. Bien. Y el último punto, en el cual es una de las necesidades también como que más importantes que queremos compartir, es porque hoy por hoy no tenemos sistemas, o por lo menos no recuerdo el último sistema en el cual no haya estado conectado o no haya consumido o brindado una API, ¿no? Hoy por hoy tenemos, cualquiera sea el tipo de desarrollo, web, una aplicación móvil, etcétera, siempre alguna API interactúa, entonces tenemos la necesidad de probarlas y verificar que anden, por eso que también es una necesidad muy importante el hecho de abordar la automatización de APIs
en nuestros proyectos. ¿Bien? Pero con esta necesidad también vienen algunos desafíos, ¿bien? Y con Marcos queríamos compartirles 4 principales desafíos que nos hemos topado como más recurrentemente cuando nos piden automatizar, cuando nos piden ayuda para empezar a automatizar en los proyectos. Entonces, un poco recolectado de esa experiencia. Para comenzar, y acá voy a comenzar con algo que no es para nada técnico, sino es un desafío más a nivel de planificación, a nivel de organización del proyecto de automatización, es la falta de objetivos. A veces nos tiramos al agua a automatizar, queremos automatizar las pruebas de las APIs, y bueno, pero parémonos un poco, hagamos una pausa y pensemos en qué objetivo yo quiero lograr cuando quiero introducir la automatización de APIs. ¿Por qué? Porque esto es toda una inversión. Entonces, tengo que tener claros los objetivos de por qué yo quiero automatizar. ¿Ah? ¿Por qué yo quiero invertir en automatización y no en otra actividad, por ejemplo? Entonces, acá el principal desafío es ese, tener claros los objetivos, que sean objetivos, que no sean objetivos muy generales, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo es automatizar pruebas. Bueno, es un objetivo muy general. Nosotros con Marcos mucho, y con parte del equipo de automatización, trabajamos mucho el concepto de objetivos SMART, que los invito a que lo investiguen, pero en realidad habla de los objetivos que son medibles, alcanzables, que tengan una línea de tiempo, que sean realistas. Entonces, cuanto más objetivos tengamos de ese estilo, mejor, porque vamos a poder medirlos, vamos a poder hacer un seguimiento a lo largo de nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, ese era uno de los principales desafíos que queríamos compartir. El segundo, y muy recurrente también, es, bueno, no sé por dónde arrancar, ¿no? No sé por dónde comenzar a automatizar, por qué endpoint comienzo, por qué operación, por qué componente de la API quiero comenzar a automatizar. Para esto genera muchos problemas. Por ejemplo, uno de los principales desafíos es que si yo no sé por dónde comenzar, puedo mañana tener mucho retrabajo, mucho mantenimiento de las pruebas, porque abordé la automatización de una determinada manera que después no me impide reutilizar ciertos componentes o tengo que tirar ciertos scripts y hacerlos de vuelta porque no contemplé ciertas situaciones. Entonces, acá está bueno tener un orden claro de la automatización, hacer análisis y priorización de las pruebas, qué pruebas más importantes yo tengo automatizada antes que otra. Eh, Incluso acá hablamos mucho también con Marcos del tema de hacer un análisis se llama de feasibility análisis, no me sale la palabra ahora en español, fiabilidad creo que es así, bueno, ¿qué pruebas que yo tengo para automatizar realmente pueden ser automatizables y vale la pena automatizar? Entonces, este grupo digamos, el desafío está ahí, ¿ah? En poder tener criterios de prioridad y análisis antes de empezar a automatizar. El tercer desafío sí va a lo técnico. Acá lo que tenemos es que bueno, automatizar en el de API tiene cierta complejidad a nivel de implementación y a nivel de interpretación, porque no vemos pantallas, no vemos una interfaz que está automatizada, sino que vemos, como decía Marcos, request y response, o sea, peticiones y respuestas. Es un escenario poco tangible que tiende a ser complejo. Acá hay que tener un equipo capaz que más capacitado o capacitar antes de tirarnos al agua en la automatización de APIs. Hay que interpretar temas de estructuras. Acá vemos muchos datos, colecciones de datos, si es lenguaje JSON o en XML. Entonces, requiere un poco más de capacitación técnica. Y este cuarto desafío que nos enfrentamos también en los últimos proyectos, Marco, no sé si recordás, es el tema de medir avance y cobertura en la automatización de APIs. ¿Por qué? Porque es un poco distinto a cómo podemos medir cobertura con otras pruebas, ¿ah? Nosotros, por lo general, si hacemos una cobertura, por ejemplo, por extensión, podemos mapear fácilmente o más fácilmente una prueba de UI con una funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, la funcionalidad de login, yo tengo una prueba que automatiza login, entonces tengo cierto mapeo uno a uno, pero con las APIs yo puedo tener muchas operaciones que interactúen para una misma funcionalidad, ¿no? Muchos endpoints, muchas peticiones GET, POST, etcétera, para la misma funcionalidad, entonces es un poco difícil medir el avance de cómo vengo automatizando y cómo medir la cobertura. Una anécdota en un proyecto con Marco fue que parte del objetivo de uno de estos clientes para automatizar era poder medir cobertura fácilmente
O sea, además de automatizar, ellos querían tener una noción de cobertura de pruebas cuando corrían las pruebas de APIs. Y bueno, nativamente no teníamos nada en el framework para automatizar, tuvimos que implementar, tuvimos que diseñar, bueno, ¿cómo quiero medir la cobertura? Terminamos haciendo una especie de bot que analizaba los endpoints que ya habíamos tenido una prueba y los comparaba con la cantidad de endpoints totales de la API. Entonces, bueno, también es un desafío técnico, pero fue difícil medir la cobertura y el avance de esas pruebas. ¿Qué hallamos como solución? Ahora sí, dejando de lado los desafíos. Como solución, bueno, necesitamos ordenar la cancha. Necesitamos tener una hoja de ruta, un mapa que nos guíe para la automatización de APIs, que tenga etapas definidas, claras, que permita llevar esto de una forma ordenada. Y ahí es cuando entra lo que ya les comenté del proceso de automatización. Bien, el concepto de proceso de automatización puede ser familiar para varios, pero nosotros lo que hemos estado trabajando es en implementar este proceso en cada uno de los proyectos que queremos automatizar, tratar de seguirlo y también retroalimentar este proceso porque hace poco lo analizamos, vimos que se podía mejorar, etcétera. Y bueno, también es parte de este webinar, querer compartir con ustedes este proceso de automatización para que les sirva cuando piensen en automatizar APIs. Bien. Este es un proceso que consta de 4 etapas claras, ¿no? Y 4 etapas como lineales, y después actividades transversales que van a ocurrir a lo largo de todo el proceso. Bien, comienza, como la mayoría de los procesos, con una parte de planificación, en la cual ahí abordamos, lo primero que queremos saber en el proceso es qué objetivos queremos plantearnos para alcanzar con la automatización. Acá entra en juego todo lo que les dije de objetivos SMART, ¿no? De que sean lo más medibles y realistas posibles. Luego viene la parte de definir, a nosotros nos gusta el concepto de inventario de pruebas, que es básicamente una lista de todos los casos de pruebas que yo quisiera automatizar, que obviamente tiene que estar alineada con los objetivos, pero analizar ese inventario y transformarlo en una lista de pruebas que son asibles, o sea, que se pueden hacer y que están priorizadas, ¿no? Por ejemplo, usando una priorización, por ejemplo, utilizando Moscú, o utilizando una priorización de alto, bajo, medio, en criticidad, ya alcanza como para tener una lista ordenada de qué pruebas, por qué pruebas comienzo, ¿no? Ahí ya en la parte de planificación, ya como que trabajamos para solucionar 2 de los 4 desafíos que les comenté. Luego entra en tema otros aspectos, como definición de la herramienta, tecnologías que yo quiero utilizar, todo para luego lograr una estimación de trabajo. ¿Ah? A veces la cantidad de pruebas a automatizar, los objetivos y las tecnologías utilizadas impactan en el cronograma y la estimación, entonces al finalizar esa actividad queremos tener ya un plan de trabajo armado. Luego viene la parte de construcción nomás, que eso es básicamente configuración inicial del framework, del proyecto, desarrollo de los scripts y una revisión. Nosotros siempre promovemos que las pruebas sean revisadas antes del check final, digamos, de que están prontas, una ejecución preliminar, por ejemplo, para ver si realmente corren, cuántas veces corren de forma correcta seguida para medir la estabilidad de la prueba, etcétera. Todo eso en la parte de construcción. La parte de ejecución es simplemente correrlo ahí sí, en un ambiente, en el ambiente adecuado para la automatización, con los datos correctos, ver si hay errores, confirmarlos antes de reportarlos y hacer el seguimiento de los incidentes. Y el cierre, que también es una parte muy importante que a veces no le prestamos mucha atención, pero en realidad el principal objetivo de la actividad de cierre es contrastar si logramos o no los objetivos y cómo los logramos, ¿no? Evaluando los resultados, evaluando cómo fue el proceso, identificando oportunidades de mejora, ¿no? Haciendo la transferencia de conocimiento si es necesaria, ¿no? En algunos proyectos con Marcos, nosotros hemos hecho las 4 actividades y luego finalizamos el proyecto transfiriendo el conocimiento al resto del equipo, o no, a veces nos quedamos nosotros con la responsabilidad de mantener las pruebas en futuro, entonces esa actividad puede ser opcional o no, pero estaba dentro del marco del cierre. Y luego, lo que rápidamente comentarles las actividades transversales, ¿no? La configuración de ambientes y datos, mantener las herramientas y los componentes de prueba, ¿no? Hacer que el framework se mantenga al día, nuevas versiones de las herramientas, etc. La capacitación que les hablé para solucionar los desafíos técnicos que se puedan presentar. Hacer el seguimiento del proyecto, no es que le hagamos seguimiento solamente en la actividad 4, en la parte de cierre, sino que esto tiene que ser algo diario, algo recurrente para poder medir el avance
día a día de los objetivos, y todo lo que tiene que ver o está relacionado con la gestión de repositorios y versionados, ¿no? Este proyecto, digamos, no olvidemos que estamos en un proyecto de automatización, no deja de ser código, no deja de ser un proyecto, por ejemplo, JavaScript o Java o algo así, y hay que hacer su gestión de versionado, de repositorio, dar accesos. Entonces, también es una actividad transversal que es importante considerarla. Y en realidad, más allá del proceso que les mostré, que luego va a quedar compartido con el video, me gustaría también que se enfoquen en qué nos da el proceso. Que de vuelta, puede ser que hemos estado trabajando y mejorando, o puede ser algo que ustedes tomen de este proceso y lo adapten a su realidad, pero me gustaría que se quedan con estas 4 características principales del proceso. Que tiene actividades predefinidas y claras, yo puedo rápidamente saber en qué actividad estoy o en qué etapa estoy del proceso. Es un proceso ordenado, como vieron, pero que fácilmente se puede instanciar de forma cíclica, onda, por ejemplo, en sprints o en iteraciones, y es incremental. Yo puedo tener una primera versión del proceso que aborde tanto porcentaje de mis pruebas de APIs, luego puedo hacerlo incrementar para que aborde otros componentes de la API muy fácilmente. Sería como un abordaje cíclico de este proceso. Si bien acá yo se los estoy presentando como un proceso para automatización de APIs, se puede instanciar o se puede adaptar rápidamente a distintos tipos de prueba, por ejemplo, de UI o unitarias. Y otra característica que también le pusimos mucho pienso con Marcos y con el equipo de Qualify es de promover con el proceso buenas prácticas de desarrollo y gestión. Aplicar patrones de diseño cuando se pueda, utilizar nomenclatura estándar para lo que son los métodos, los tests, prácticas de gestión con los que les comentaba de mantener todo ordenado en el repositorio, control de versiones, etc. Todo el proceso trata de promover esas buenas prácticas de desarrollo y gestión. ¿Bien? Pero acá quedamos que el proceso vendría a solucionarnos la vida, ¿no? A hacernos este camino de la automatización más fácil. Se agrega un último desafío que ya les di una pista antes cuando hablaba de que la automatización implica una inversión. Automatizar pruebas implica una importante cantidad de tiempo, recursos, ¿no? Tengo que a veces capacitar el equipo, comprar herramientas, etc. Entonces, de alguna forma, el desafío está en cómo yo puedo validar que la automatización de pruebas es realmente lo que busco, ¿no? Si los objetivos que yo me planteé son acordes o no son alcanzables, si el equipo está preparado para abordar este tema, o qué otras dificultades por ahí se pueden presentar que desconozco todavía de la automatización. Entonces, desprendiéndose de este proceso como más macro, más completo, a nosotros nos gusta abordar el concepto de prueba de concepto, medio redundante ahí, pero es una POC, que es el acrónimo de Proof of Concept en inglés. ¿Qué es lo que viene a ser una prueba de concepto? Vendría a ser una instancia de este proceso más acotado, más enfocado en determinado porción de mi API o en determinado proyecto para validar que realmente la automatización de APIs es lo que necesito en mi proyecto. En vez de invertir, instanciar un proceso completo de automatización, hagamos una POC, validemos en esa POC reducida que los objetivos están claros, que el equipo está preparado, que tengo la infraestructura y la metodología adecuada para llevar a cabo la automatización. Y luego sí, si tengo buenos resultados con la POC, tengo como que la certeza de que si eso lo instancio en un proceso completo, me va a ir mejor, digamos. ¿Bien? Y podemos también limar desafíos, podemos también trabajar para solucionar desafíos en la POC y no hacerlo durante la ejecución del proceso general, del proceso global. Nosotros desde Qualify, esto ya viene de un par de años, esto que nosotros promovemos como prueba de concepto, lo pueden ver en nuestra web, es algo que, bueno, creo que Emiliana les compartió ahí por el chat, el link específico a la noticia, es algo que nosotros brindamos como servicio, el acompañar a los equipos que quieren abordar la automatización, abordar la automatización de APIs en general también, y los invitamos a que lo piensen, que evalúen ahí. En la noticia está mucho más detallado, pero básicamente, como ustedes ven en la derecha de la pantalla, las actividades de la POC están muy relacionadas a las actividades globales del proceso. Entonces, van a tener una salida lo más parecida a las salidas que esperamos del proceso general, pero enfocado, acotado a un cierto objetivo más chico, no tan macro,
que les va a permitir validar si realmente la automatización es lo que necesita. Y nosotros este servicio lo hemos estado brindando para acompañarlos a ustedes y que, digamos, ayudarlos a transitar este camino de la automatización de la mejor manera. ¿Bien? Gastón, está bueno que mencionemos las ventajas de la... Excelente. Excelente. Muchas gracias, Marcos. No me acordaba de las ventajas. Y bueno, las ventajas, un poco ya capaz que ya dije alguna, pero esto nos va a dar visibilidad, digamos, de si los objetivos están alineados o no, si tengo que seguir puliendo o no los objetivos. Nos va a dar, digamos, un estado de situación de cómo estamos técnicamente en el equipo, si hay que reforzar algo, si hay que capacitarnos previamente para abordar esto. Nos va a dar también, digamos, una idea de, bueno, qué costos o qué esfuerzo me va a requerir a mí automatizar, ¿no? Sabiendo cuánto me llegó esta POC, poder prorratear a cuánto me llevaría un proyecto más ambicioso. ¿Ah? Nos va a dar claridad más que nada y nos va a validar muchas cosas del proceso general, abordarlo desde el punto de vista de una POC. ¿Ah? Piensen así como que quiero hacer, no sé, un viaje muy grande, entonces primero hago un viaje más pequeño, mido cuánto gasté, cuánto me demoré, qué desafíos tuve en los lugares que visité, para luego sí hacer un viaje más largo, ¿no? Entonces, analogías relacionadas al tema del webinar, por eso que ahí. Bien. Así que nada, con esto, ya por terminando un poco el webinar, llegamos a destino. Esto, simplemente tengo esos 6 puntos para remarcarles de este camino de la automatización para que a ustedes les quede más frescos los conceptos. De automatización ordenada, ¿ah? Se pierde mucho esfuerzo automatizando porque sí. Entonces, automaticen de forma ordenada, utilicen lo que les comenté de priorización, de análisis para hacer eso. Un proceso definido me va a servir para tener claridad, ¿no? Para poder saber cómo estoy, cómo vengo avanzando en el proceso, con los objetivos claros y alcanzables, ni que hablar. Esos objetivos súper ambiciosos que nos ponemos a veces no son para nada útiles o valiosos porque terminan como desmotivando o no termino viendo el final del camino. El concepto, bueno, perdón, la prueba de concepto que les decía que les va a facilitar la visibilidad o poder probar en algo más reducido. Le va a permitir evaluar y analizar los resultados y retroalimentar este proceso con lo que haya pasado en este camino, retroalimentar este proceso para que el siguiente ciclo o el siguiente sprint de automatización sea mejor que el anterior. Bien. Por acá terminaba el webinar. En realidad, simplemente ahora dejar lugar para preguntas. Agradecerles por la participación, por escucharnos a Marcos, Emiliana y a mí en estos minutos. Y bueno, cualquier cosa también tienen nuestro mail ahí, para cualquier duda que les pueda surgir mañana, estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. La verdad que clarísimo. Les recuerdo más que nada a los que fueron entrando a medida que el webinar estaba comenzando, ya estaba avanzando, que está todo grabado y que se los vamos a hacer llegar. Así que nada, lo van a poder ver sin problema. Ahora sí, si se animan a ir haciendo preguntas, voy a habilitar micrófonos por si alguno... Esto es una prueba, aviso que nunca lo hice, vamos a ver qué pasa. Listo, no pasó nada. Habilité micrófonos, así que si alguno se anima, mira, ahí tenemos a Jonathan, que levantó la mano. No sé, Jonathan, si te animas a abrir tu micrófono y hacernos tu consulta. Gracias a todos los que están escribiendo por el chat. Si vemos unas preguntas, ahora también la vamos a ir respondiendo. Hola, buenas. Buenas. Mi pregunta es si a la hora del POC, el Project Manager debería estar al tanto de ese proceso en concreto, de esa etapa, porque es muy importante para luego como entender qué se necesitaría para hacerlo a gran escala, ¿no? Sí, ni que hablar que el Project Manager o el responsable del proyecto debería estar al tanto y hacer un seguimiento, porque es una inversión. No olvidemos que acá hay que invertir, la automatización se ve a mediano plazo, o sea, no es algo inmediato, entonces está bueno que él sepa que estamos invirtiendo, estamos haciendo una POC para validar que realmente está claro el objetivo, me va a servir la automatización mañana,
y no que te estoy haciendo algo que después mañana capaz que no se utilice. A veces un resultado muy lindo de la POC que sale es el nivel de madurez que tiene el proyecto y el equipo para abordar temas de automatización, ¿no? Ahí entran en juego muchas cosas, por ejemplo, qué tan difícil o fácil es comprender la API, qué tanta disponibilidad, por ejemplo, del equipo de desarrollo tengo para solucionar los temas de la API rápidamente y que las pruebas sigan corriendo, temas de ambientes a veces, que no hay un ambiente para correr las APIs, todo en la máquina local de los desarrolladores, entonces, bueno, con la POC podemos identificar esas cosas y ni que hablar que el responsable del proyecto o el project manager debería estar al tanto para poder tomar acciones y también para decidir al final, ¿no? Decir, bueno, ok, la POC salió bien, vamos a dar un paso más y seguir un proceso más completo de automatización. Así que sí, mi recomendación es que esté al tanto, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé si te respondimos. Sí. Sí. Bárbaro. Seguimos entonces con Jimmy. ¿Te animás a deshabilitar tu micrófono y hacernos la consulta? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Buenas. Sí, perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes para todos, para los compañeros y para los presentadores. Mi pregunta es, yo soy Quality Manual, Tester Manual. ¿Cuál es el proceso y cuál es el mejor proceso para empezar a automatizar pruebas y para entrar en este mundo de la automatización? Bien. ¿Querés que conteste yo, Gastón? Sí, bien. Bueno, Jimmy, yo creo que el primer paso es tirarse al agua, es intentarlo. Como pequeñas recomendaciones, empezar por algo por algo muy acotado, dependiendo tu background técnico. Vos podrías empezar a automatizar desde algo muy técnico, es un poco complicado. Entonces, lo que te recomiendo es algún framework más codeless que te permita, en el caso de APIs, por ejemplo, SoapUI, que tiene mucha automatización a nivel de que vos podés arrastrar cosas y demás como una interfaz, y después ya si te animás pasarte a un framework un poco más completo. Pero esa es la recomendación. No sé si querés agregar algo, Gastón. No, sí, iba a decir eso, sí, digamos, y esto es práctica muchas veces. Obviamente que dentro del marco de un proyecto uno tiene que cuidar temas de horas, etcétera. Entonces, comenzar de a poco e ir haciendo de forma incremental. Capaz que comenzás con el primer endpoint o con la primera operación de la API y haces un set de pruebas. Y bueno, es un primer acercamiento. Luego le pones la dificultad de tener eso dentro de un ciclo de automatización, perdón, ciclo de integración continua, o te tirás al agua, como decía Marcos, esta herramienta está buena porque provee interfaz gráfica, pero ahora necesito algo más de código, entonces me capacito un poco más en ese tipo de herramientas. Lo bueno que hay muchos frameworks por hoy que tienen muy buena documentación y cada vez tienen muchas más operaciones de alto nivel para facilitar la automatización, ¿no? Con un par de líneas de código ya estamos interactuando con una API, parseando el resultado, haciendo validaciones, entonces es practicar más que nada y sí, tirarse al agua. ¿Nos podrían regalar los frameworks en el chat, por favor? Y de pronto, no sé, una aplicación como sería bueno empezar con Selenium o Helium, o no sé, ¿ustedes qué recomiendan? Bien, para nivel de APIs, como decía Marcos, SoapUI tiene una parte de automatización que te da una interfaz. SoapUI, incluso la versión free de SoapUI, con eso alcanza, digamos, para poder empezar a tener test automatizados que se corran, ¿no? Nosotros también utilizamos, por ejemplo, para el tema de APIs, REST Assured, que es una librería para Java, la tenemos nosotros con Java. Se escribe REST Assured. ¿Sí? Y si no, algo del estilo, por ejemplo, Playwright. Playwright en realidad es un framework más completo, en el sentido que permite, digamos, automatización de UI, de API y también visual testing. Entonces, también tuve una parte de APIs para abordar. Karate Framework no lo he trabajado, pero lo he escuchado. En realidad, digamos, uno googlea API Testing Framework y hay un montón.
Mocha Chai, yo qué sé, hay de todo, hay de todo. La verdad que un poco la selección de la herramienta es algo importante, pero más que nada entran en juego temas, bueno, de licenciamiento a veces, pero de los lenguajes del equipo, ¿no? Si es un equipo, por ejemplo, muy fuerte en desarrollo de JavaScript, capaz que está por un framework orientado a JavaScript. Si por ahí yo no tengo mucho conocimiento en automatización, puedo ir por un framework de más alto nivel, más fácil de entender, y luego de a poco ir moviéndome a algo más de código. Eso es un poco los criterios que a nosotros nos sirve para abordar, digamos. Como decía Jonathan, ahí depende de las circunstancias también. Así que por ahí va la pregunta, la respuesta. Bueno, muchísimas gracias Marcos y Gastón. Excelente por permitirnos estar acá aprovechando de vuestro conocimiento. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. A ver, César, que también tiene una consulta. Y luego, si quieren, vemos alguna del chat para ir cerrando. Hola equipo, buenas tardes. Yo les quería hacer una consulta. Yo he visto test unitarios donde obviamente te colocas unos datos de entrada y verificas el código de la salida, un 200, un 404. Eso lo hacen los test unitarios. Y por lo que ustedes decían, estas pruebas de la API también es validar un request y un response. Entonces, como para entender la diferencia entre esas dos capas. Bien, ahí en realidad habría que ver bien a cómo te referís eso de que responde 200 o 500, porque pensemos en el concepto de pruebas unitarias como tal. Vos no deberías salir de un componente cuando haces una prueba unitaria. Vos deberías, por ejemplo, probar funciones, probar métodos, siempre dentro de la misma clase o del mismo componente. Si vos ya estás invocando, digamos, de la clase A una request o algo a la clase B, ¿no? O al componente B, y estás validando una respuesta, eso ya no sería tan unitario, sería más como integración, sería más como una especie de test de APIs. ¿Ah? Eso para hackear un poco el concepto. A veces, como decía Marcos, ¿no? Hay una especie de test IBI o algo que necesitamos ir a otro componente, pero por lo general, cuando se aborda el test unitario bien enfocado a desarrollo, hago una función, por ejemplo, una función que suma dos valores y hago un método que verifica que esos dos valores se suman bien, ¿no? Y no salgo de esa clase, de ese componente, digamos. Ya cuando nosotros lo que nos referimos con el testing de APIs es cuando yo tengo, por ejemplo, un módulo de ventas, que ese módulo de ventas consume una API del módulo de stock, y cada vez que yo hago una venta, el módulo del stock baja en 1 la cantidad de artículos. Ahí hay un request que se le envía, por ejemplo, al módulo diciéndole, ok, disminuí la cantidad en 1, el módulo procesa y retorna, ahí sí retorna 200, ok, como que le disminuyó la cantidad, o retornará, no sé, 500 si está caído el módulo, o retornará 404 si no encuentra el producto a bajar el stock. Ahí ya involucra dos componentes. Exacto, y solo para aclarar también, y está bueno, que justo esa prueba que vos nombras, que es la de chequear el código de respuesta, que podría ser un 200, un 500, como dice Gastón, eso es típico del test de API, no del test unitario. En el test unitario vos ya vas como a otro nivel, al de la función, pero revisar el código que te devuelve una API es test de API. Ahí está la diferencia. Vale, perfecto. Gracias por la respuesta. Bien, tengo más preguntas acá en el chat, por ejemplo, una que dice Jaque, que dice si existe alguna relación de optimización entre TDD y las pruebas automatizadas. En realidad, relación pueden tener, depende del enfoque que vos les hagas, ¿no? TDD está muy bueno, pero hay que saber, digamos, hay que saber instanciarlo para que realmente sea óptimo ese, ese, ese enfoque. La verdad que no sé si hay una relación directa que se pueda optimizar, digamos, TDD con pruebas automatizadas. Sí es algo que está muy relacionado en el sentido de que como yo primero desarrollo la prueba y luego tengo el código, siempre tengo que estar, digamos, teniendo muy buena ejecución de pruebas, ¿no? Y ahí eso la parte de automatización es lo que brinda, ¿no? De que rápidamente yo pueda correr las pruebas. Pero la verdad que no sé, digamos, qué tanto se puede optimizar.
¿no? Creo que lo puedes optimizar mucho de la forma que vos apliques TDD, ¿no? Más que digamos, de que sea óptimo con las pruebas automatizadas. Por ahí espero haber respondido, era difícil esa pregunta. ¿Les parece si, acá que tenemos micrófono, ¿les parece si respondemos 2 más del chat y si nadie más anima a levantar la mano o a habilitar el micrófono, vamos dando por terminado el webinar, así les liberamos y les devolvemos tiempo? Te dejo, Gastón, que elijas. Estaba leyendo acá hacia arriba. Bueno, Joseph me pregunta de cómo puedo identificar la herramienta correcta para automatizar. Eso un poco ya lo hablamos. En realidad, no es que haya una herramienta única o correcta, depende mucho de las circunstancias, como hablamos. ¿Ah? Si yo tengo un equipo muy técnico, orientado a JavaScript, capaz que una herramienta de ese estilo es mejor. Tengo un equipo no tan técnico, orientado, no sé, a otro lenguaje, buscar una herramienta que se adecue a ese lenguaje. Yo qué sé, por ejemplo, hablamos de SoftView, también existe la herramienta Postman, que nos permite automatizar a nivel también más de GUI, no es muy parecido en el concepto de, digamos, una interfaz gráfica que uno puede crear los requests y ejecutarlas todas juntas dentro de una collection. Entonces, depende de las circunstancias, depende de los objetivos. Si tu objetivo es rápidamente tener un set de pruebas, capaz que una herramienta de ese estilo es más fácil, pero capaz que después a la larga te enfrentas a ciertos desafíos que te gustaría haber comenzado con una herramienta más técnica. Entonces, ahí hay que evaluarlo, digamos. Nosotros, no sé, Marco, las herramientas que hemos utilizado, pero utilizamos 4 o 5 distintas o mínimo. Sí, habrá mínimo 5 y en distintos lenguajes. No sé, recuerdo haber hecho pruebas en Python, en JavaScript, pruebas más visuales, con visuales de interfaz, con Postman, con SoftWare. Yo creo que la herramienta es una importante decisión, pero no atarse a una herramienta es vital. O sea, y este proceso lo que ayuda es, bueno, hagamos toda la automatización y no nos tenemos por qué casar con una herramienta, sino que sirve para cada circunstancia, puede servir una herramienta distinta. Ahí va. Y bueno, simplemente para ir cerrando, porque no hay otra, creo que el resto de las preguntas ya las hemos evacuado. Yo creo que lo importante acá tampoco es la selección de la herramienta en sí sola, sino que cuando uno sabe cómo automatizar una API, sabe, digamos, entender ciertos patrones, entender cómo uno puede optimizar la forma de desarrollar APIs, de automatizar APIs, la herramienta pasa en segundo plano, ¿no? Yo puedo hacer esto que hoy lo hago con Python, como decía Marcos, rápidamente modificarlo y pasar no sé, a Postman o a Playwright, o ResAzure, etc. Entre Postman y JMeter para integrar con Jenkins, ¿cuál recomienda? Bien. En realidad, no tengo mucha experiencia con JMeter porque en realidad nosotros utilizamos a JMeter para más que nada pruebas de performance y ya de por sí solo, digamos, se integra muy bien con Jenkins. No te sabría decir una respuesta ahí, Pablo, de decir, bueno, prefiero que vayas por Postman o por JMeter. La verdad que yo recomendaría Postman para conseguir que se hace un enfoque funcional, puramente funcional, integral con Jenkins, sería Postman. Ahora, si tu enfoque ya es un poco más de medir tiempos de respuesta, de medir carga, capaz que te conviene JMeter por todo lo que da de análisis de performance que no lo da Postman. O lo da mejor JMeter a mi experiencia que Postman. Bueno, le damos la palabra a Jimmy, que está ahí levantando la mano, está metiendo el gol a última hora. Y cerramos con él, si le parece. Estoy muy modo mundial. Ok. Sí, parecemos ese 5-0 de Argentina-Colombia. Disculpa, hombres. Está bien, Me diste pie, sí. Yo quería preguntar que si todas las pruebas de automatización que se usan según los proyectos o sus estándares. Es decir, las pruebas API son diferentes que las de una página web o un software industrial o un software de banca. Porque al parecer es lo que estoy entendiendo es eso, ¿no? Vamos a usar las herramientas según el estándar del proyecto.
Es mi pregunta, pues, para saber, porque a veces no sé, esto es un mar gigante. Y como es un mar gigante, entonces no sabemos hacia dónde ir. Sí, te contesto. Cada tipo de selección de tipo de automatización, vos siempre va a depender del contexto. O sea, quizás en la banca, quizás vos sí, lo que te interesa, quizás es que esas transacciones se realicen bien y vos tenés que hacer muy foco en el tema API. Quizás para un negocio más visual o de mostrar datos, vos lo que necesitas es totalmente una automatización de UI. Eso es también, a la hora de la selección, es súper importante, o sea, porque vos vas a tener distintos focos a nivel de negocio. O sea, si tu negocio requiere más testing de interfaz de usuario, o si es súper visual, por ejemplo, tendrías que usar algo muy visual testing, por ejemplo, y no tanto de los datos, como es un test de API. No sé si me explico, o si Gastón querés agregar algo más, pero... Sí, No, por no, ejemplo, eso. los Dale. sistemas embebidos. Qué pena interrumpirte, Gastón. Los sistemas embebidos se prueban de una manera diferente a las APIs. Bien, ahí sí, yo creo que se prueban distinto. Digamos, yo lo que haría sería, ok, dado el contexto de una API que vos, como decía Marco, no vos validás request y response, vos deberías hacer foco, por ejemplo, mucho en qué recibe esta API, qué validaciones hace esa API y qué devuelve y en el formato, la estructura que eso devuelve, porque la API es como que un punto intermedio entre, ok, la capa de presentación que es la UI y las funciones, ¿no? Entonces, ahí capaz que el foco está en que, ok, yo tengo una API para probar, tengo que verificar que esa API funciona adecuadamente y presenta la información adecuada, que es la que después la UI consume, ¿no? En caso de que haya una UI, ¿no? Lo que decía Marcos ahí, por ejemplo, es que si el negocio que vos estás en el proyecto, el negocio del sistema, es algo de muchas transacciones, por ejemplo, algo de banking o algo, digamos, de un e-commerce, que, digamos, todo lo que es la parte de ventas, ¿no? Es mucho más, capaz que mucho más valioso que abordes la automatización de la API primero, porque vas a tener mucha cantidad de requests y response para validar de forma automática. Y en el contrario, si vos tenés un sistema, por ejemplo, muy visualmente atractivo, por ejemplo, no sé, tenés un sitio en donde pones fotos, pones videos, o digamos, que sea muy visualmente atractivo, como dices, que tenga mucho contenido visual, capaz que te conviene tener un enfoque más de UI, orientado a lo que decía Marcos, como de visual testing, ¿no? Que vos puedas comparar píxel a píxel entre una versión y la otra. Ahí podríamos utilizar Magnify, ¿no? Que es una gran herramienta que inventaron unos argentinos en Globan, creo que fue. Ahí te la devolví. A ver, yo no la conozco, esa. La voy a googlear. Es buenísima. Está en Boon con Globan. No sé si conocen una empresa que se llama Globan en Argentina, que pues, Sí. trabaja para no sé, para Google, trabaja para Google. Es buena, es una buena aplicación que trabaja con inteligencia artificial, hace comparaciones a una velocidad impresionante. Pues eso es una herramienta de automatización. Ahí va. Sí, nosotros, Magnify. bueno, utilizamos Playwright. También Marcos utiliza mucho Playwright. Hemos utilizado algunas, por ejemplo, del estilo de Apply Tools, que es una plataforma que brinda una funcionalidad para eso. Bueno, Catalan Studio, Catalan que también lo Studio ahora. utilizamos, tiene su propia versión de Visual Testing. Sí, hay muchas herramientas que están optando por brindar eso porque es algo que rápidamente, en cuestión de segundos, verifica una interfaz, ¿no? De que no haya cambiado, que no se haya roto nada. Excelente, chicos, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, lo termino. Doy por terminado el webinar. Muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo que en el chat dejé varios links para que nos puedan seguir en las redes sociales. Pueden visitar el sitio. Les vamos a hacer llegar el video. Y bueno, ahí tienen nuestro mail de contacto. ¿Cuántos corazones? Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. No sé, chicos, saluden.
Sí, muchas gracias. Chao, hasta luego. Cualquier cosa ya tiene nuestro contacto, así que nada, estamos hablando de cosas que necesiten. Muchas gracias por participar. Chao, chao. Chao, chao, que tengan buena jornada. Gracias, chao.